Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo realizar las tareas de mantenimiento básicas para TeslaMate. Anteriormente os he explicado cómo instalarlo en una app, cómo instalarlo en una Raspberry, incluso cómo importar contenido desde Teslafy a TeslaMate. En este lo voy a dividir en tres partes. Una primera que va a ser hacer copias de seguridad, otra actualizar el propio TeslaMate y por último voy a hacer una restauración de la base de datos por si hemos tenido algún problema. Pues nada, vamos a ello. En este primer bloque vamos a empezar explicando cómo hacer una copia de seguridad. Es realmente lo más fácil de hacer, pero si en algún momento tienes algún tipo de problema y no lo has hecho, es cuando te vas a tirar de los pelos. Entonces nada, simplemente lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al dispositivo donde tengamos el TeslaMate. En este caso yo lo he montado sobre una Raspberry. Te tienes que dirigir al directorio donde tengas el compose.yaml. Por ejemplo, aquí lo vemos. Yo lo tengo puesto en el RAID de mi usuario, que es el usuario por defecto. Como veis, lo tengo aquí y es simplemente escribir el siguiente comando. No tiene nada más. Es docker compose -c. Este comando realmente no es importante a no ser que lo estés metiendo en un cron. Pero bueno, por ponerlo nunca va a pasar de más. ¿Veis? Ahora tenemos que especificar dónde queremos guardar la copia de seguridad. Por ejemplo, si lo queremos guardar en el mismo directorio, pues simplemente // y el nombre del archivo que queramos usar. Por ejemplo, copia .bck. Nada, simplemente con este comando se procesará automáticamente y al final veremos el archivo. Dependiendo del tamaño de vuestra base de datos, pues puede tardar un poco más, un poco menos. Vale. La mía está casi vacía, porque lo he montado para simplemente las pruebas. Y lo tenemos aquí. Vale, pues ya está. Simplemente es esto. Se puede complicar todo lo que queréis, se puede hacer mediante cron, sistema de rotado de copias de seguridad, que os lo guarde en directorios, con formatos específicos, pero lo que yo pretendía en esta guía es simplemente explicar cómo se hace. Entonces es con este comando. Esta parte de aquí es siempre igual, excepto que hayamos cambiado el nombre de la base de datos, pero si se ha hecho la instalación tal y como viene en la guía, no hay que tocar nada. Y lo que sí que tenemos que poner es el nombre de la copia que queremos usar. Y ya está, no hay nada más. Vale, eso por un lado. También he creado unos scripts que luego los pondré en GitHub para que os los podáis descargar y podáis trastear con ellos. Que es para esto mismo, lo único que un poquito más sencillito. Los tengo aquí montados, que simplemente tengo todos ya. Lo único que ahora os voy a explicar, el de la copia de seguridad. Tiene que tener permiso de ejecución. ¿Y cómo se hace para cambiar de permiso de ejecución si no lo tiene? Que en este caso yo ya los he puesto específicamente que no lo tenga. Pues con el comando chmod +x y el nombre del archivo. Y ahora, como veis, ha cambiado y ahora ya se puede ejecutar. Pues lo ejecutamos. Y ahora os explico cómo es el archivo y qué tenéis que modificar para que lo podáis adaptar a vuestro entorno. Vale, ya está hecha la copia de seguridad y ocupa este tamaño. Vamos a editarlo. Vale. Importante, estos dos valores tenemos que modificarlos tal y como los tengamos nosotros. En este primero tenemos que especificar la ruta absoluta de donde tengáis el docker compose.yaml. Luego tenéis que especificar en este otro la ruta donde queréis hacer las copias de seguridad. Evidentemente tenéis que tener permiso para escribir en el directorio donde queráis, que puede ser incluso el mismo, podéis aquí dejar, si queréis, este mismo directorio, no pasaría absolutamente nada.
Nada, luego comienza, esto es un mensaje que habéis visto antes en pantalla, cambiamos de directorio, le asignamos el nombre al archivo de la copia de seguridad. Yo aquí lo tengo puesto que se guarde con la fecha actual y luego teslamate.bck. Se ejecuta el comando y por último comprime el archivo al máximo posible para que nos ocupe lo mínimo. Y nada, y con eso ya estaría todo. Así que vamos a pasar al apartado de actualizar el TeslaMate. En este segundo apartado voy a explicar cómo realizar una actualización de TeslaMate. Y la primera pregunta es, ¿por qué hay que actualizarlo? Bueno, pues igual que cualquier software, igual que nuestros propios coches, tienen pequeños fallos o se les introducen mejoras, etc. Pues cada cierto tiempo surge alguna actualización. Entonces hay dos formas fácilmente de ver si tienes una nueva versión o no. La primera es en la página inicial de TeslaMate. En la parte de abajo te dirá que tienes disponible una nueva actualización y la nueva versión disponible. La otra forma es en ajustes y abajo del todo también os dirá la versión actual que tenéis y cuál está disponible. Entonces, ¿cómo se actualiza? Vale, pues nos volvemos a ir a la consola. Ya estoy aquí otra vez conectado. Nos volvemos a situar en el directorio donde esté el docker compose.yaml, que nosotros lo tenemos en nuestra home. Y lo primero, tal como hemos hablado en el primer apartado, lo suyo es hacer una copia de seguridad. ¿Por qué? Pues bueno, el software algunas veces no es perfecto y puede generar algún tipo de problema que se nos vaya todo al traste. Entonces, lo recomendable es siempre hacer una copia de seguridad en el momento antes de hacer la actualización. ¿Y cómo se hacía? Pues teníamos puestos el comando antes, a ver si lo recupero para no tener que volver a escribirlo. Era docker compose, exec -t, etc. y el nombre de la copia que queremos usar. Que si os dais cuenta, yo también la tengo aquí. Una vez realizada, tenemos que empezar la actualización. ¿Y cómo se hace? Vale, pues docker compose pull. Voy a dejar esto aquí más visible para... Vale, ya me he bajado las imágenes y ahora simplemente, por mucho que diga que ya está actualizado, etc., si volvemos a recargar, nos figura que está la versión antigua. Simplemente lo que hay que hacer es volver a arrancarlo. ¿Y cómo se hace? Pues docker compose app, si aprendo a escribir mejor, -d. Este proceso sí que puede tardar un poco más. Está regenerando las imágenes, está actualizándolo todo, tiene que volver a arrancar todos los servicios y siempre hace, bueno, siempre no, casi siempre hace una migración de los datos en la base de datos. Pueden haber surgido cambios, etcétera, entonces lo que está adaptando es la versión anterior a la nueva. Teóricamente ya está, si ahora le doy a recargar, es muy probable que me diga que no se ve nada, ¿vale? Porque tarda un tiempo en volver a estar disponible. Pero mira, ha sido bastante rapidillo y ya lo tenemos actualizado, ¿vale? Entonces ya estamos con la versión nueva y ya podemos ver todo lo nuevo que tiene o simplemente disfrutarla. Al igual que en el apartado anterior, he creado un script que lo facilita todavía muchísimo más. Entonces vamos a verlo en un momentito y os explico qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que modificar de él, simplemente para un uso sencillo, porque estamos en mantenimiento básico. Entonces nos vamos a la carpeta de los scripts donde los tengo creados. Ya les tengo a todos cambiados los permisos de ejecución para no tener que estar repitiéndome, así que vamos a verlo en un momento. Update TeslaMate. Y aquí lo único que hay que modificar es el path donde se encuentra el docker compose.yaml. Y os explico un poquillo qué hace el script. Primero te pregunta si deseas hacer una copia de seguridad de la base de datos. Si le dices que sí, automáticamente ejecuta el script que creamos en el primer apartado, el backup de la base de datos. Y una vez que ha terminado, hace los dos comandos que hemos ejecutado. Pull para que se bajen las actualizaciones y el app -d
para que se reinicie el sistema. Y ya está, no tiene mucho más, es un script bastante sencillito y bastante rápido. Bien, pues llegamos al último apartado, que es el de hacer una restauración de la base de datos. Normalmente esto se suele dar cuando se ha producido algún tipo de fallo, bien sea en la actualización o que se haya corrompido algún dato del dispositivo donde estemos guardándolo, o bien porque estamos cambiando de dispositivo, es decir, pasamos de una Raspberry Pi a, por ejemplo, guardarlo en un NAS. De todas maneras, ojalá que no haga falta tener que hacer muchas restauraciones. Y nada, nos vamos al terminal como siempre, nos aseguramos que nos encontramos en el directorio donde se encuentra el Docker Compose, y lo primero que tenemos que hacer es parar la instancia de TeslaMate para que no se sigan añadiendo más datos mientras nosotros estamos intentando hacer la restauración. Más que nada es para asegurarnos que todo va bien y que no se puede alterar ningún tipo de datos en el momento. Entonces Docker Compose, Stop, TeslaMate. ¿Vale? Una vez que se ha terminado este comando, lo que tenemos que hacer es limpiar toda la base de datos existente. Si venimos o estamos instalando en un dispositivo nuevo, evidentemente el siguiente comando no hay que ejecutarlo, ¿vale? Entonces lo pego directamente porque no soy capaz de acordarme todo esto de memoria y lo ejecutamos. Entonces, una vez que haya terminado, la base de datos habrá quedado a cero, no tendrá absolutamente nada. Si arrancásemos ahora el TeslaMate e intentásemos entrar, nos llegaría hasta pedir otra vez el usuario y la contraseña de Tesla. Entonces, el siguiente comando ya a ejecutar es la propia actualización más que actualización, restauración de la base de datos. Docker Compose, exit -t. Y lo que tenemos que hacer ahora es introducir seleccionar el archivo de copia de seguridad que queremos añadir. Lo que voy a hacer es añadir un archivo más antiguo para que se vea que ha habido cambios, porque aquí tenemos un número de viajes y así se ve más fácilmente. A ver, 2021 04 20, por ejemplo. Es casi un punto intermedio entre las dos. Ahora se va a hacer una restauración. Y por último volvemos a arrancar la instancia de TeslaMate. Start TeslaMate. Vale, ya estaría. Ahora si nos vamos al cuadro otra vez y le doy a recargar, veremos que figuran viajes más antiguos. Y nada, básicamente sería esto, no tiene mucho más misterio, simplemente es el comando S largo, que de todas maneras lo voy a ir poniendo todo en la descripción, pero también lo tenéis en el script que os voy a explicar ahora, que es todavía muchísimo más sencillo porque no tenéis que recordar absolutamente nada. En los dos apartados anteriores, tanto para hacer una copia de seguridad como para actualizar, era simplemente ejecutando el archivo, ¿vale? Simplemente se llamaba así y punto, no había que hacer absolutamente nada más. En este hay una pequeña variación porque tenemos que seleccionar qué archivo queremos restaurar. Entonces, tenemos que pasarle la ruta relativa o absoluta del archivo que queremos ejecutar o que queremos restaurar. En mi caso vamos a restaurar otra versión. Mira, vamos a restaurar justo la que teníamos antes, la del principio del proyecto. Y era copia. Vale, pues nada. Si lo lanzamos, lo lanzaré al final para que veamos el cambio. Ahora primero os voy a explicar cómo es el archivo y luego lo lanzamos. Vale, un segundillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Como en todos los archivos anteriores, tenemos que especificar aquí la ruta del Docker Compose, ¿vale? Este valor no hay que tocar nada. Hace una primera comprobación de que el archivo que hemos seleccionado para la base de datos existe y luego calcula la ruta absoluta para poder ejecutarlo. Vale. Entonces, es lo mismo que hemos estado haciendo nosotros, pero todo de forma automática y sin tener que estar acortándonos de comandos o teniéndolo apuntado en algún sitio, etc. Primero era parar la instancia del Docker de TeslaMate. Te va a preguntar si quieres hacer un borrado de la base de datos actual o no, que es por el motivo que os he explicado antes. Si estás en una instalación nueva no hace falta este paso. El siguiente es, propiamente dicho, la restauración de la base de datos, que es el mismo comando, y aquí es el path del archivo que le hemos pasado. Y por último, arranca TeslaMate. Vale, entonces si lo vamos a ejecutar, para que lo veáis, restore. Hay que bajar un nivel. Venga, aquí yo puedo. Copia. Entonces, hace el primer paso, que era detenerlo. Le vamos a decir que sí borre la base de datos porque tenemos una base de datos más antigua. ¿Vale? Sí quiero borrarla. Y a continuación ya está haciendo la restauración del archivo que le hemos pasado. Y por último, arranca la base de datos. Perdón, la base de datos no, TeslaMate. Vale, nos volvemos a las condiciones, volvemos a recargar y ya estaría. Parece un poco complejo, realmente, a ver, no es complejo, pero sí es un pelín más delicado que en los demás pasos, pero no tiene mucho misterio. Siguiendo las instrucciones uno por uno, se hace sin ningún tipo de problema. Y con esto nada, terminamos la serie de vídeos del mantenimiento básico de TeslaMate. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar aquí en la descripción o buscarme por Twitter y escribirme allí. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos.